Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, último programa antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, antes de las PASO. PASO que vienen medias tibias, ¿no? Medias frías casi. Sí, tibia ser optimista. Sí, es bastante optimista. Bueno, analistas, consultores, políticos, todos advierten de que hay poco entusiasmo en la población, en el electorado. Bueno, pero sin embargo las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ya estamos en la recta final, últimas horas de campaña, prácticamente a partir de mañana a las 8 de la mañana está la veda electoral y el domingo se sabrá por lo menos un primer pantallazo de cómo está cada fuerza. En Córdoba hay 11 fuerzas, 15 boletas. 15 listas va a haber en el cuarto oscuro. Exacto, que van a representar a 11 fuerzas distintas. Esto es porque hay dos listas de Cambiemos, por un lado, que tienen que resolver cuál de las dos finalmente va a ser la que va a competir en octubre. Y la otra fuerza que tiene más de una boleta es País, que tiene 4 boletas. ¿Sí? Bueno, hay un panorama interesante. En esas 11 fuerzas hay dos que obviamente están peleando arriba. Así es. Que están buscando ganar la elección. Estamos hablando de Cambiemos y de Unión por Córdoba, que son las dos fuerzas mayoritarias. Pero hay algunas fuerzas que están buscando, bueno, llegar a disputar la novena banca en Córdoba, cosa que la izquierda, el Frente de Izquierda estuvo a punto de lograr en las últimas elecciones. Bueno, recordemos también que hay una línea de corte. Las PASO sirven también para eso, no solamente para definir candidaturas, sino que se establece esa línea de corte de 1,5%. Si hay listas que no llegan a ese piso, van a quedar afuera, no van a poder competir en octubre, con lo cual quedarán menos actores. Así es. En las legislativas, que es cuando realmente se elige a los diputados. Ahora vamos para definir ¿quiénes compiten? Quienes compiten en unas PASO casi vacías de sentido, ¿no? Sí. Y en las que el propio presidente de la Nación ha dicho que no tienen razón de ser. Con lo cual hay todo un desaliento a ir el domingo a las urnas, a pesar de, recordemos que son obligatorias. Y una de las claves va a estar precisamente en la participación, en el bajo o alto nivel de participación y además en qué franjas de la población se produce una mayor deserción el domingo. Esto puede llegar a tener impacto en los resultados, al menos aquí en Córdoba. Así es. Bueno, están en cada una de las fuerzas, en los búnkers, analizando a ver a quién le conviene que haya poca participación, a quién le conviene que haya mucha. Depende de qué sectores sociales efectivamente se movilicen o no. Bueno, hay todo un cálculo detrás de la selección en cada una de las fuerzas muy interesantes. Bueno, vamos a estar hablando aquí justamente de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a estar hablando con candidatos. Van a estar aquí dos mujeres candidatas de Córdoba, una de la izquierda al frente, quien encabeza la lista. Estamos hablando de Luciana Echevarría. Bueno, una de las que viene atrás, ¿no? Es una de las fuerzas que viene en el pelotón de atrás, tratando de, primer objetivo, superar el corte, segundo, meterse en la discusión por la novena banca. Y también va a estar aquí otra candidata, ya esta vez integrante de una de las fuerzas mayoritarias y representante del sur de la provincia, puntualmente de Río Cuarto. Estamos hablando de Claudia Márquez, que va en el 5º lugar de la lista de Unión por Córdoba que encabeza Martín Yarlora. También vamos a tener quien ocupa el 5º lugar en la lista de Cambiemos. Así es. En la lista que mayoritaria de Cambiemos. Sí. La lista que lleva a Baldassi, que representa el acuerdo. El acuerdo entre el Frente Cívico, entre el PRO y el radicalismo. En Cambiemos, por otro lado, va Dante Rossi, que representa el radicalismo más tradicional, ¿no? Representa esos valores. Vamos a tener nosotros aquí a Diego Mestre, que va número 5 en la lista de Cambiemos, encabezada por Baldassi, con quien vamos a conversar sobre el cierre de campaña, las críticas de Unión por Córdoba al gobierno nacional y cómo espera el resultado del domingo. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a los primeros invitados. Auspician este programa Tarjeta Naranja, Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos, Gobierno de Río Cuarto, estamos cerca, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Comuna de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UPC,
Seguimos en Entre Líneas, ya está con nosotros la candidata en primer término de Izquierda al Frente, Luciana Echevarría. Luciana, muchísimas gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a horas de las PASO, ¿qué balance de la campaña haces? Bueno, la verdad que un balance muy positivo. Ha sido una campaña corta, de solo un mes, pero nosotros le hemos aprovechado a full. Dijimos, bueno, 30 días, 30 propuestas, todos los días largamos una diferente, abordando distintas problemáticas, porque queríamos demostrar de que no somos una izquierda que se limita a denunciar o a criticar lo que está mal, sino que también tenemos ideas concretas sobre cómo resolver distintas cuestiones, los problemas más sentidos que tenemos, en este caso los cordobeses, porque si bien nos estamos postulando para el Congreso de la Nación, vamos a ser representantes por la provincia, entonces es lógico que también surgen muchas de las problemáticas locales, que por supuesto no son una excepción, ¿no? Córdoba no es una isla, ¿no? Pero también uno ve cómo han transformado a Córdoba en la capital de la pobreza, digo, porque las cifras son realmente alarmantes, siendo que somos una de las provincias más ricas del país. Sin embargo, ¿esto a quién es adjudicable? Porque uno ve y dice, el gobierno de la provincia dice que es culpa de la nación dice que son políticas provinciales, se tiran la pelota, ¿no?, con el tema pobreza. Sí, esto siempre lo hacen, creo que es responsabilidad de todos. Evidentemente, Unión por Córdoba no puede ser un simple relator de la realidad cuando hace ya casi 2 décadas que gobiernan la provincia, o sea, quiere decir, si no tiene injerencia, si no pueden influir e impactar positivamente en la calidad de vida de los cordobeses, bueno, entonces que den un paso al costado, evidentemente. O sea, tiene que ver con políticas provinciales, pero Córdoba, como les decía recién, no es una isla, entonces también tiene que ver con las políticas que vienen sosteniendo los gobiernos nacionales, no el último, sino que también desde mucho tiempo antes, digo, porque siempre cuando hay recambios de gobierno está esta discusión de la pesada herencia, además no hemos llegado a la situación en la que estamos de un día para el otro. Evidentemente, creo que si uno piensa en la cuestión del trabajo, digo, porque la oleada de despidos que hubo en el gobierno de Macri también fue posible gracias a la situación precaria con la que venían trabajando desde el gobierno anterior, digo, ¿no? Desde estas cosas también hay que decirlas, la situación de las jubilaciones, también, gobierno tras gobierno siempre apuntan ahí a vaciar las cajas de jubilaciones, en este caso a nosotros. Fíjense en Schiaretti, digo, porque ahora salió con el anuncio de que iba a aumentar la jubilación mínima. Schiaretti apenas asumió, un día antes de Navidad, metió la ley 10.333, que tiró por tierra el 82% móvil de los jubilados provinciales, que encima aportan más que el resto, ¿sí? El 18%. Entonces, ¿de qué van a hablar? Digo, y también uno escucha candidatos como Pablo Carro, representante del kirchnerismo, que sale a criticar eso, y en realidad esa ley es solo una parte de lo que exigía Cristina, la armonización que exigía Cristina, a cambio de, ¿se acuerdan ese 15%, famoso 15% de coparticipación? Entonces acá nadie se puede hacer el desentendido. Evidentemente en campañas electorales uno escucha lindos discursos, pero después eso no se traduce en las prácticas. Y acá ni siquiera lindos discursos, porque la verdad nosotros vemos que los que se postulan como principales candidatos, más precisamente Yarlora y Baldassi, han estado muy ausentes, no han planteado propuestas concretas, han esbozado, han querido polarizar y no les sale, porque evidentemente son proyectos muy parecidos. Entonces, la única discusión que hubo era ver quién bajaba más los impuestos o quién cobraba los impuestos más altos, porque bueno, uno representante del gobierno nacional, otro representante del gobierno provincial, y la verdad que en esto de nosotros decimos, ninguno de los gobiernos fue a fondo con una reforma impositiva en serio, realmente progresiva, es decir, sacarle a los que más tienen y no a los que menos tienen. Hace pocos días salió que aumentó la recaudación provincial y nacional, y que el principal ítem es el IVA. Y el IVA es el impuesto más injusto que hay, el más regresivo, se lo paga hasta el que solamente tiene para comprar una tira de pan. Entonces, nosotros proponemos eliminar el IVA de los productos de la canasta familiar, para así también abaratar el costo de vida, pero sí gravar otras actividades que no pagan impuestos hasta el día de hoy, como es la renta financiera, o sea, la ganancia de los bancos, la compra y venta de acciones en la bolsa, eso no paga impuestos. Y se estima que por lo menos representarían unos 20.000 millones, o sea, todas las cosas que se podrían hacer con esa plata. Nosotros también tenemos una propuesta en relación al tema del trabajo, digo, porque acá en Córdoba y también a nivel nacional, la única política que han tenido, sobre todo para los jóvenes,
en los programas Primer Paso, ¿no? Y es una profundización de la precarización, ya ni siquiera es mano de obra barata. ¿No te parece útil el programa? No, porque creo que, en primer lugar, creo que porque sos joven no tenés por qué estar pagando derecho de piso y trabajar en cualquier condición. Hoy los pibes cobran 3.000 pesos, 3.000 pesos, y esos 3.000 pesos ni siquiera los paga el empresario, los paga el Estado. Entonces, es mano de obra gratis, ¿sí? Entonces, siempre beneficiamos al mismo sector. Digo, y la mayoría de las veces, pues son pocos los casos que después los contratan en forma definitiva. Aprovechan esto para hacer camadas de jóvenes que cuando terminan el programa agarran otros. Se está hablando de una reforma laboral para después de las elecciones. Sí, ¿Ustedes qué posición tienen ahí? ¿Ven que hay cierto riesgo de que haya una pérdida de derechos de parte de los trabajadores? Y sí, la verdad que todas las muestras que está dando el gobierno de Macri es que se avanza en contra de los derechos de los trabajadores. Con el antecedente de Brasil, ¿no? Claro, la reforma que se votó en Brasil es realmente terrible. Ya Macri intentó, cuando fue lo de Vaca Muerta, ¿sí? Que fue un anuncio que busca justamente ser un caso testigo para después empezar a aplicarlo en todo el resto de los lugares, que lamentablemente contó con la firma de la conducción sindical, y en esto también hay que decirlo, o sea, las conducciones sindicales no están a la altura de las circunstancias, y bueno, han avanzado con convenios colectivos de trabajo que representan pérdida de derechos. Y vos fíjate, yo soy docente, hemos estado en un conflicto importante este año, y permanentemente el ataque es hacia los trabajadores, hacia el derecho a huelga. Nosotros acá en Córdoba, y digo por eso porque Schiaretti tampoco, fue el gobierno provincial el que incumplió las actas de acuerdos del 2015, del 2016, y entonces todas nuestras medidas de fuerza estaban totalmente amparadas. Sin embargo, nos descontaron los días de paro para disciplinar, o sea, no respetan nada. La campaña de voluntarios, digo, y esto lo vemos en cada uno de los conflictos. Entonces, un día son los docentes, otro día son los choferes, y cuando nos queremos dar cuenta estamos todos, ¿no? Entonces, por supuesto que está este riesgo, lo están intentando permanentemente, también instalando debates que toda la responsabilidad es de los trabajadores y no de los gobiernos. Entonces, creo que esto va a implicar no solo votar otros representantes en el Congreso que realmente le paren la mano, digo, porque eso es un aspecto importante, pero bueno, también vamos a tener que enfrentarnos en las calles, porque estos ataques no se enfrentan de otra manera, con la mayor unidad. También esto de ponerse a la cabeza, o sea, recuperar los sindicatos, porque fíjense el rol de la CGT, tardó 16 meses para ponerle fecha a un paro nacional, y que incluso lo tuvieron que, se lo sacó las bases reclamándoselo. Lo superaron. Entonces, creo que esto es una situación compleja, y por eso también es importante que en esta ocasión, que se elijan representantes en el Congreso, pensemos bien y que no votemos los mismos. Digo, porque en este caso, votar a Yarlora o a Baldassi es fortalecer a quienes nos van a seguir ajustando. Es así. La situación de los trabajadores y los sectores postergados está claro que está peor, cada vez peor. Entonces, y uno ve, por otro lado, digo, a estos candidatos que dicen, bueno, en el caso Carro concretamente, dice, vamos a pararle la mano a Macri, vamos a frenar el ajuste. Hoy el kirchnerismo es la fuerza de oposición con más diputados. Sin embargo, no le han parado el ajuste ni mucho menos, todo lo contrario, porque más que pararle la mano se la han levantado. Creo que eso también hay que pensar, ¿cómo hace el macrismo, siendo absoluta minoría en Senado y en diputados, para sacar las leyes? Porque no gobierna por decreto, pasan muchas cosas por el Congreso. Han pasado el pago de la deuda, han pasado por cada uno de los presupuestos, el pliego de los jueces, el dietazo, o sea, recordemos la frase célebre de Recalde diciendo, de esto no se discute. Entonces, vemos que en los puntos clave se ponen de acuerdo y representan los mismos intereses. Frente a eso, Luciana, la izquierda, ¿por qué se muestra fragmentada en Córdoba? ¿Qué pasa que no pueden coordinar? ¿O por qué no utilizaron las PASO, en definitiva? Bueno, sí, eso es una muy buena pregunta. Nosotros hace muchos años que le venimos haciendo llamados de unidad a todos, particularmente el FIT, porque es la fuerza que tiene bancas y que aparecen como primera fuerza de la izquierda en los últimos años, y por lo tanto para nosotros tienen la mayor responsabilidad.
y le hemos hecho todo tipo de llamados, le hemos propuesto utilizar las PASO para dirimir las candidaturas, para que ni siquiera nos tengamos que pelear por eso, digamos, y abocarnos a lo que realmente importa, y se han negado sistemáticamente. Creo que son parte de un proyecto de izquierda sectario, dogmático, y que terminan siendo testimoniales y sobre todo funcionales, digo, porque creo que se viene demostrando en las últimas elecciones que la izquierda tiene una gran oportunidad. Nosotros vemos que cada vez hay más gente desencantada con las viejas estructuras partidarias, nos cruzamos todos los días con peronistas, radicales, kirchneristas, que dicen, o sea, vienen de otras trayectorias, hicieron su experiencia, dicen, bueno, no, la verdad que hace falta otra cosa. Y bueno, creo que ahí la izquierda se tiene que pensar, decir, bueno, a ver, ¿cómo somos alternativas de poder? ¿Cómo pensamos mucho más allá de una banca, ¿no? Y creo que acá tienen responsabilidades, digo, porque por ahí yo creo que se equivocan algunos sectores antimacristas cuando apuntan contra la izquierda por el famoso voto en blanco del 2015. Creo que ese no es el problema, porque de hecho ahí ya estábamos entrampados. Eran dos candidatos que realmente eran malos y que ninguno iba a estar a favor de los trabajadores y los sectores más postergados. La desgracia fue llegar hasta a esa situación, y ahí tenemos que pensar, bueno, hicimos los mayores esfuerzos para que la gente pudiera votar otra cosa. Y creo que hay muchos que no han hecho los mayores esfuerzos. Y nosotros estamos preocupados por eso. Y queremos trabajar en esa perspectiva. Hoy no se elige gobierno, pero en el 2019 sí, y queremos llegar en otras condiciones. Y por eso es que representamos una izquierda, una nueva izquierda, que puede trabajar con el que piensa distinto, que quiere poner por encima los acuerdos y no las diferencias. Y sobre todo, digamos, en una alternativa más fuerte, donde yo creo que, digamos, porque nosotros somos parte de la izquierda partidaria. Vos fíjate, si el FIT no se quiere unir con nosotros, que tenemos programas parecidos, además, ¿qué queda para el resto, no? Y hay mucha gente, vos pensás en las cuestiones, en las problemáticas ambientales, las de género, activistas, gente que se dice de la izquierda independiente, social, que hoy no tiene un espacio, ¿no? Entonces, creo que el desafío es ese. Y nosotros estamos trabajando en esas perspectivas, y por eso también es que pedimos que nos acompañen este 13 de agosto. Luciana, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos a una pausa. Enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.